nunca podríamos imaginar un hombre al que dos grandes naciones adoraron casi como un dios, mientras él estuvo muy poco intoxicado por esta elevación. Nunca dudó en confesar un error, nunca se avergonzó de corregir un paso en falso, nunca falló, cuando la ocasión lo requería, en sacrificar para el bien de su país no solo su ambición, su fortuna, su libertad y su seguridad personal. Bienvenidos a Los Aventureros, el podcast donde te cuento la historia de personas que cambiaron el mundo. Vamos a comenzar con la historia de una persona que fue denominada un héroe de los dos mundos. Fue una de las personas clave de la revolución en los Estados Unidos, del movimiento independentista de los Estados Unidos de 1776, y fue una persona clave de la revolución en Francia. ¿Recuerdan cuando estaban en el colegio? Libertad, fraternidad, igualdad. Bueno, el Marqués de Lafayette, una persona que vino de la nobleza y terminó cambiando el mundo en dos continentes, en Estados Unidos y en Francia. Cuando leí su libro me pareció muy interesante su historia y también su espíritu aventurero. Cuando nace el Marqués de Lafayette, el reino de Francia estaba dividido en tres estados. El primer estado, conformado por el clero, o sea, la iglesia. El segundo estado, conformado por la nobleza. Y el tercer estado estaba compuesto por todos los demás, o sea, todos los habitantes de a pie. Los dos primeros estados, que eran los estados más privilegiados, por decir así, componían el 5% de la población y disfrutaban de toda la riqueza, privilegios y poder que el reino les ofrecía. Y había un tercer estado, ¿no?, que era el 95% de las personas, que se les pedía mucho y recibía un poco a cambio del estado. El marqués nace en el segundo estado, es un noble, pero la vida del marqués no es tan simple. Su padre muere en combate cuando era muy joven, cuando era un niño, y él pasa a administrar todos los terrenos que tenía la familia, ¿no? Recuerden, era un noble. En paralelo, asciende al trono Luis XIV, creo que era, junto con su esposa, que es muy conocida de nombre, seguro la recuerdan, María Antonieta. En este momento, en Francia, gobernaban los Borbones, ¿no? Los estoy llevando a la escuela secundaria, el feudalismo, la Revolución Francesa. Quiero que se sitúen ahí, están en los pasillos de un palacio, en las calles de París, en las vísperas de la Revolución. Y en esa París, donde se empezaba a cultivar una especie de resentimiento hacia la realeza, es que crece y madura el Marqués de Lafayette. Él quería ser oficial del ejército y su suegro quería meterlo a trabajar en la corte, ¿no?, para el gobierno. Pero al marqués le daba escalofríos, no quería trabajar para el gobierno, él quería ser un militar, él quería luchar por su honor. Cuando cumple 18 años se le otorga el rango de capitán. Él estaba en el ejército, estaba en la armada y estaba orgulloso de haber recibido este encargo. Trabajaba un montón para convertirse en el oficial del ejército ideal. Pero en esa época había muchos jóvenes de su casta, ¿no?, de su estado social, que se la pasaban boludeando, por decir así, y el ejército de Francia era más un grupo de adolescentes de buenas familias importantes que ocupaban rangos que no merecían. Entonces era una absurda farsa el ejército y los reyes borbones habían drenado durante mucho tiempo el espíritu militar de la nobleza. El rey, en 1776, lo baja del ejército y lo pasa a las reservas. Para Lafayette esto fue un golpe en el estómago. Él quería la gloria, quería la fama, quería el honor. Y sin embargo, por una disposición del rey, él ya no podía ser más parte del ejército ni luchar en batallas. Entonces póngase en el lugar de este joven noble que había quemado los puentes y ya no podía estar en el estado, que le habían sacado de su poder la posibilidad de ser un alto militar. Estaba totalmente descorazonado, el pibe la estaba pasando muy mal, hasta que un día se entera que había un comerciante que había llegado de Estados Unidos, que en realidad era el jefe de reclutamiento para un ejército insurgente en Estados Unidos. Así que decidió idear un plan: irse a luchar por los americanos. O sea, en Francia se le dieron vuelta, no le dejaron pelear, era un noble, estaba muy acomodado, pero él no quería esa vida. Entonces, él dice, no, pará, si están reclutando para ir a luchar por Estados Unidos, yo me voy a luchar por Estados Unidos. No me importa que no sea mi país,
yo quiero luchar, quiero el honor, quiero la guerra. Me pareció muy loco este pensamiento, pero me pareció también muy similar a cómo pensaba Churchill. Si escucharon el capítulo donde cuento la historia de Churchill, el pibe con 20 años, el tipo quería los honores, quería la batalla, entonces se iba a cualquier guerra que pudiera luchar para ganar honor, prestigio y participar de guerras. Es un pensamiento muy loco, pero a la vez muy aventurero, ¿no? Esto de... Y piénselo lo mismo con cualquier emprendedor, ¿no? Que se va a cualquier parte del mundo para intentar emprender. En mi caso, por ejemplo, yo con 25 años me fui a Brasil, no hablaba portugués, no tenía ninguna conexión en Brasil y dije, hay que armar un negocio en Brasil, vamos a Brasil, ¿por qué Brasil? Y es el país más grande de Latinoamérica, hay que meterse ahí. Después, a los 27 dije, México, hay que ir a México y me fui a vivir a México. Y esta sensación de salir a la aventura, ¿no? De salir a comerse al mundo, es hermosa. Y por eso un poco lo entiendo al Marqués, ¿no? De estas ganas de, ok, si en mi país no está la posibilidad, ¿dónde está? Así que se ofrece para servir en Estados Unidos sin ningún tipo de pensión o sueldo. Él simplemente quería ir a luchar a la Revolución Americana. Y en ese momento, el Marqués de Lafayette decide cambiar el lema del escudo de armas de su familia. Este es un tema que a mí me encantó. Las familias antiguamente tenían como un escudo de armas, ¿no? Con una leyenda, con una frase, con algo que representaba el espíritu de esa familia. Durante siglos, la familia había sido guiada por un lema que era Visat Costa Fatum. La determinación es suficiente para superar la adversidad. Pero Lafayette decidió cambiarlo. Quería algo mucho más radical, mucho más caprichoso, mucho más aventurero. Y escribió, Curnon, ¿por qué no? Esta frase a mí me encantó. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Piensen lo que pasaba por la cabeza de este pibe. Sin la posibilidad de luchar por Francia, con la posibilidad de irse a luchar a otra parte del mundo, el pibe dice, ¿por qué no? ¿Por qué no me embarco en una aventura? ¿Qué me detiene de salir a buscar lo que yo quiero en otro lugar? Y es un pensamiento que como emprendedor hay que tenerlo todo el tiempo. La gente, normalmente la sociedad, te intenta decir no, no, no. Y la pregunta que te tenés que hacer vos siempre es, ¿por qué no hacerlo? ¿No? ¿Qué pierdo? ¿Qué oportunidades me saca no hacer esto? Entonces, animarse más y a tomar más riesgos. Esa era la idea del Marqués de Lafayette. Antes de continuar, quiero 30 segundos de tu tiempo. Quiero hacer un pacto con vos que estás del otro lado. Yo voy a dedicar la próxima hora a contarte una historia maravillosa. Y lo único que te pido a cambio, no te voy a estar mirando, no te voy a juzgar si no lo haces, pero espero por este pacto que cumplas conmigo, como yo voy a cumplir con vos, es que me califiques positivo en la plataforma donde me estés escuchando, ya sea en Spotify, Apple Podcast, YouTube, donde sea. Entonces, es un pacto entre vos y yo, que estás del otro lado. Espero que lo cumplas, yo voy a dar lo mejor para que disfrutes mucho este capítulo. Continuamos. Cuando Lafayette llega a Estados Unidos, después de dar muchas vueltas, pasa por muchas zonas y termina arreglando que él solo iba a servir sin cobrar un centavo como voluntario y las 24 horas iba a dedicar su vida a la revolución, pero bajo una única condición. Él quería servir directamente bajo las órdenes de George Washington. O sea, el pibe venía de la nobleza francesa, se metía en una aventura, pero él no quería ser un soldado raso, él quería estar de lado con el líder número 1 de la revolución. Y si el gobierno americano aceptaba eso, él iba a poner todo su nombre, su prestigio de su nombre familiar y toda su fortuna, o sea, invertir todo su dinero en la causa americana. Así que le aceptan y el Marqués se convierte en el ayudante de George Washington y a la vez en una de las personas que financian la revolución de los Estados Unidos contra el gobierno británico. Y en una de las cartas que el Marqués de Lafayette intercambia con un ministro en Francia, le cuenta: en Francia le decís a un soldado que haga algo y lo hace. En América tenés que explicar por qué. Y solo entonces, cuando lo entiendan, lo van a hacer. Y esto me pareció un gran retrato de la diferencia de mentalidad del americano y el europeo, que creo que al día de hoy persiste, ¿no? El europeo sigue las reglas, ¿no? Cumplen con las reglas y demás. El americano está constantemente
preguntándose el por qué, ¿no? Y por eso es un país que creció mucho en función del emprendimiento. Resulta que les va muy bien en esta guerra de la independencia de Estados Unidos, Lafayette va ganando cada vez más poder, se rodea de todas las personas más importantes de la revolución y termina siendo un íntimo amigo de George Washington, de Jefferson, íntimo amigo de Hamilton. Entonces genera relaciones y conexiones muy importantes. Y a los 24 años, Lafayette estaba en la cúlmine de su vida. Su vida no había sido perfecta, su mamá se murió muy joven y la mayoría de la sociedad francesa esperaba que esta locura de irse a América a luchar fuera un fracaso total. Sin embargo, Lafayette confió en sí mismo, tomó un riesgo bizarro para los nobles de esa época que lo único que querían era estar en las fiestas de París con sus máscaras y disfrutando de la buena vida, y el tipo le salió muy bien esta jugada. Apostó su título, su riqueza y sus conexiones, y eso le abrieron las puertas en Estados Unidos, y gracias a su valentía, a su lealtad, logró ganar reconocimiento y convertirse en un héroe de la Revolución Americana. La Guerra de la Independencia en Estados Unidos termina, y los Estados Unidos, de repente, eran una nación libre e independiente. El mundo se tranquiliza, llega la paz, y de repente la vida de Lafayette pasa a un nuevo nivel. O sea, abandona la vida de soldado y se va de nuevo para Francia. Y empezó a estar en una etapa de búsqueda de su destino, ¿no? ¿Qué hacer? Ya está, ya acabo de ayudar a los americanos a ganar su revolución, ya cumplí mi misión en la vida. Bueno, ¿qué viene después? Se empezó a plantear el Marqués. Y empezó a buscar una nueva causa. Y esto del Marqués me encantaba, que es siempre iba a la búsqueda de una causa, algo que le moviera en su vida. Y el tipo decide convertirse en un abolicionista de la esclavitud y un luchador por la libertad, la igualdad. Hace un par de experimentos y le propone a George Washington comprar muchos terrenos en América y comprar esclavos de otras personas y liberarlos y que sean libres en ese territorio para hacer como un experimento a ver si lograban convencer al resto del país de justamente empujar el abolicionismo de la esclavitud en América. Además, en esta fase termina siendo como un agregado comercial de facto de Estados Unidos en Francia. Y era un poco como la conexión entre los dos países, ¿no? Entre Estados Unidos y Francia. Para diciembre de 1786, el Marqués de Lafayette es invitado por Catalina la Grande, la emperadora de Rusia, que quería conocer a este personaje enigmático que había empujado la revolución en Norteamérica. Sin embargo, su viaje es interrumpido porque el 27 de diciembre del 86, Lafayette es convocado por el Reino de Francia a participar de una asamblea porque las finanzas del Estado francés habían colapsado. Básicamente lo que pasaba en Francia es que había demasiado gasto y no había ingresos. La familia real trataba el dinero como un recurso infinito que le era suministrado a los Borbones por Dios. Entonces, lo que pasaba es que el dinero no era infinito, provenía de los impuestos. Y el sistema fiscal eximía a las familias más ricas de Francia de contribuir en proporción a su riqueza. Entonces, la corona lo que hacía era equilibraba sus cuentas sobre la espalda de los súbditos más pobres del rey. Pero la corona no quería bajar sus gastos. Y quería proyectar la imagen de que los Borbones no podían estar en problemas financieros si gastaban dinero de forma tan escandalosa. Sin embargo, esta apuesta salió bastante mal y no lograron conseguir préstamos bajo la apariencia de que estaba todo bien. Y lo que terminó pasando es que colapsó de manera definitiva las finanzas del gobierno. Entonces deciden imponer un impuesto del 5% sobre los ingresos, que inicialmente fue temporal, ¿no? Como todos los impuestos que hoy en día vemos, ¿no? Arranca como un impuesto temporal, pero terminó siendo un impuesto permanente. Entonces llaman a esta asamblea de notables. Lafayette, sobre este tema, le escribe una carta a George Washington y cuenta: habrá 144 miembros, arzobispos, obispos, nobles, presidentes de varios parlamentos, alcaldes de ciudades, y anunciaron que vamos a tratar las finanzas para ver si podemos ajustarlas y conseguir medios para aliviar los impuestos del pueblo. Claramente hay un deseo de conseguir dinero de alguna manera, para poner los ingresos a la par de los gastos, que en este país se han vuelto enormes debido a las sumas derrochadas en cortesanos y superfluidades. Miren el pensamiento del Marqués, ¿no? El Marqués sabía que Francia se la estaba patinando toda
y le cuenta esto a George Washington, su amigo George Washington. En febrero de 1787 se abre esta asamblea de notables y los notables estaban, la verdad que bastante enojados por estos déficits reportados, que era un secreto que guardaba el rey bajo llave, ¿no? Y al ver la situación, el escepticismo comenzó a crecer. Pero cuando empezaron a hacer muchas preguntas, los notables, medio que el rey y el ministro de Finanzas empezaron a esconder la información porque no querían que saliera a la luz los detalles de en qué se patinaban toda la plata. Además, empezaron a cuestionar por qué las propiedades del rey estaban tan mal administradas. Y ahí empezaron las acusaciones contra el rey y sus ministros por la forma en la que malversaban el dinero del Estado. Y como esta asamblea se convirtió en un fracaso total, el rey necesitaba un chivo expiatorio. Así que lo mandó a la hoguera a su ministro de Finanzas y le echó la culpa de todo. Y ahí entran en juego las ideas de Lafayette, ¿no? Que piensen venía de una república, de la Revolución Americana, libertad, igualdad para todos, un Estado soberano. Es cuando se empiezan a inseminar esas ideas en Francia. Entonces Lafayette estaba lleno de optimismo con cambiar la forma en la que funcionaba Francia y convertirlo en una república monárquica, llena de derechos constitucionales y saliendo de la época de los privilegios feudales. En esa época le escribe una carta a George Washington que dice: el espíritu de libertad está prevaleciendo en este país a gran ritmo. Las ideas liberales están cabalgando de un extremo al otro del reino. Y todo esto trajo la necesidad de, además de la reforma financiera, una reforma política. Lafayette estaba en su salsa. La revolución en Francia se volvía inevitable. Para 1788 se le informa al rey que el tesoro estaba literalmente vacío. Todos los préstamos temporales que habían conseguido estaban agotados. No había plata en las arcas reales para pagar ni siquiera los gastos diarios. La monarquía ahora estaba realmente en quiebra. Se le había acabado el flujo de caja. Entonces los acreedores le empiezan a exigir cumplir con 2 demandas antes de ofrecer nuevos préstamos para llegar a fin de año. La primera era que tenía que traer a un nuevo ministro de Finanzas que contaba con la confianza del mercado, y la segunda es que tenía que convocar a los Estados Generales, a una asamblea, tenía que reformar la política de Francia. Así fue como el 5 de mayo de 1789 se reunieron por primera vez los Estados Generales. Una vuelta a las tradiciones democráticas de la antigua Grecia. Por primera vez en Francia, después de mucho tiempo, había un parlamento. El marqués estaba desesperado por dejar su huella. Él quería participar en la redacción de la nueva Constitución y decidió presentar una nueva Declaración de Derechos para Francia, que dice: la naturaleza hizo a los hombres libres e iguales. Pero mientras tanto, en las calles de París, cada vez las manifestaciones crecían y crecían. Todos estaban empezando a conseguir armas donde pudieran encontrarlas. El pueblo se estaba armando. Se venía la revolución. Un año más tarde, el 19 de junio, París celebró la abolición legal de todos los títulos de la nobleza. Lafayette brindó felizmente por el fin de los privilegios que él tenía, ¿no? O sea, el tipo era un revolucionario que venía de la nobleza, pero en realidad lo que él quería era un Estado republicano. Él no quería títulos, el tipo quería que Francia pasara a ser una república. Para Lafayette lo único que importaba era lo que hacías, no de dónde venías, no quién eras. Con todo este espíritu revolucionario, Lafayette tenía 2 ventajas. La primera era que era una persona que venía de la nobleza, por lo cual era una persona muy aceptada por el rey y por todos los círculos nobles. Y por otro lado, era una persona que estaba muy inspirada por el espíritu republicano americano, porque como les conté, básicamente había sido un líder de la Revolución Americana para independizarse de Inglaterra, por lo cual era la persona ideal para interactuar entre medio de ambas visiones del mundo totalmente distintas. Entonces es nombrado como comandante de las fuerzas de Francia, principalmente las fuerzas internas, ¿no? Como si fuera la policía de Francia, y lograba de alguna manera mantener el espíritu revolucionario tranquilo. Es decir, la gente que ya cada vez estaba con más animosidad por sobre la monarquía, le obedecía y confiaba en su criterio. Y él, por otro lado, ayudaba al rey a la transición hacia una república mucho más ordenada y ya no un esquema monárquico. Estaba en el medio de todo.
Sin embargo, el rey lo traicionó. ¿Qué pasó? Lafayette le había prometido al pueblo que el rey no se iba a escapar, que el rey iba a seguir gobernando. Sin embargo, para el 20 de junio, la reina María Antonieta había planificado la salida de su familia de Francia. Así que la familia real logra escabullirse y se escapa de Francia. Sin embargo, el escape no duró mucho y los atraparon antes de que dejen el territorio francés. El rey fue puesto bajo custodia, esperando una resolución sobre su situación. El marqués de Lafayette había perdido su popularidad, tanto frente al rey, que ya no tenía poder, como frente al pueblo. Un año antes estaba festejando junto a las multitudes que lo adoraban que la república estaba cambiando. Un año más tarde, cayó por un precipicio. En su discurso de despedida a sus hombres, Lafayette dijo: «Me gustaría recordar, caballeros, cómo en medio de tantas tramas hostiles, intrigas ambiciosas, errores, ustedes se opusieron con firmeza infatigable a todas las combinaciones perversas, a la furia de las facciones, a las seducciones de todo tipo, por el amor puro hacia la patria. Reciban la mirada del amigo más tierno por la prosperidad común, por la felicidad particular de cada uno de ustedes, y que su recuerdo, presente a menudo en sus pensamientos, se mezcle con el sentimiento que nos une a todos, de vivir libres o morir». En ese momento le escribió un mensaje a George Washington: «Después de 15 años de revolución, estoy en una excelente disposición para aprovechar un nuevo estado, una vida tranquila y placentera en las montañas donde nací. Me encuentro feliz entre personas que ya no son vasallos de nadie». Mientras tanto, la familia real fue encarcelada en las afueras del norte de París. Se transfirió el poder a un gobierno de emergencia, hasta que el pueblo eligiera una convención nacional para redactar una nueva constitución. Este gobierno de emergencia fue liderado por una persona que consideraba al marqués de Lafayette un enemigo y emitió una orden para arrestarlo. Fue un momento muy duro para el marqués. A lo largo de su vida, Lafayette tomó riesgos y hizo apuestas, y siempre le dieron resultado. Todos los reveses que había tenido habían sido temporales, victorias que después se daban en el tiempo, pero nunca había sufrido una derrota total. Lafayette creía que siempre iba a poder lograr lo que se proponía. Si seguía empujando y esforzándose, eventualmente él iba a ganar. Pero ahora enfrentaba una sensación completamente nueva: la derrota. En ese momento escribió: «La mejor manera de servir es llevar mi cabeza lejos, la cual todos los enemigos de la libertad han proscrito, y que nunca dejaré caer bajo ningún despotismo. Penetrado de dolor por no poder, en este momento, ser útil a mi país, solo desearé que la causa sagrada de la libertad y la igualdad, profanada por los crímenes de una facción, no esté al menos esclavizada por mucho tiempo, y al renovar el juramento, ser fiel a los principios que animaron toda mi vida». Hacia agosto de 1792, Lafayette se fue con un grupo de militares hacia los Países Bajos austríacos. Sobre él, un intelectual dijo: «Gastó su fortuna en una revolución y ahora está aplastado por la rueda que puso en movimiento». Para el marqués de Lafayette, la Revolución Francesa había terminado. Era el momento de comenzar una nueva prueba. Sin embargo, las cosas no le salieron bien. Apenas llegó a los Países Bajos, fue arrestado. Le ofrecieron que le dejarían salir hacia Norteamérica si revelaba todo lo que sabía sobre los ejércitos franceses. Sin embargo, Lafayette se negó. Aunque estaba huyendo del gobierno francés, seguía siendo un patriota. Lafayette estaba solo, preso. Después de la insurrección del 10 de agosto, se eligió una nueva convención nacional y se redactó una constitución inmediatamente. Se abolió la monarquía y declararon a Francia una república. La convención nacional llevó al rey Luis XVI a juicio por traición y lo ejecutaron. Mientras tanto, la familia de la mujer de Lafayette sufrió muchas penurias. Los acusaron de estar contra la revolución y los mataron a todos. Pero dejaron vivir a la esposa para no generar problemas con Estados Unidos, con quien Lafayette mantenía todavía grandes relaciones. Sin embargo, este gobierno provisional y esta revolución no duró mucho. El 27 de julio de 1794, el nuevo gobierno de transición fue derrocado. En 36 horas, Robespierre, sus aliados fueron arrestados, juzgados y condenados por su propio tribunal revolucionario. Todos fueron guillotinados. Mientras tanto, Lafayette seguía preso desde hace 4 años en territorio extranjero. Quien rescató a Lafayette de la prisión fue un joven general llamado Napoleón Bonaparte. Bonaparte, que había ascendido junto a los jacobinos al gobierno de Francia, había ganado poder dirigiendo los ejércitos contra las facciones contrarrevolucionarias.
Los triunfos de Bonaparte en el campo de batalla significaron que podía imponer las condiciones que él quería. Podía, por ejemplo, insistir en la liberación de prisioneros de guerra franceses y prisioneros de Estado franceses. Uno de esos prisioneros fue el Marqués de Lafayette, a quien perdonó por haber comenzado la revolución. Y ahí estaba el hombre a quien intentaron enterrar en una tumba, pero logró sobrevivir. La vida del marqués volvía a nacer. Sin embargo, cuando sale de la cárcel, no tenía un centavo, no tenía plata, se había gastado todo su dinero en las revoluciones anteriores. Mientras tanto, Napoleón ganaba cada vez más y más poder. En 1802, Napoleón llama un referéndum bajo la pregunta si debe el mandato del primer cónsul ser de por vida. Los resultados, que fueron totalmente manipulados, fueron de 3.500 millones de votos por el sí contra solo 8.300 votos por el no. Sin embargo, en la pequeña lista de las personas que votaron por no estaba el Marqués de Lafayette. Y cuando se le pidió que explique su voto, él dijo: no puedo votar por Napoleón hasta que la libertad pública esté suficientemente garantizada. Solo entonces voy a apoyarlo. Además, le escribió una carta a Napoleón diciéndole que le deseaba los mejores deseos y le daba su apoyo patriótico a Francia, pero que no podía seguir adelante con un claro giro hacia la dictadura. Mientras tanto, al marqués lo invita Thomas Jefferson para que lidere como gobernador de Luisiana un estado americano. O sea, piensen, este chabón, el chabón había sido héroe de la Revolución Americana. Vuelve a Francia, inicia la revolución en Francia, termina como comandante en jefe, es proscripto y termina exiliándose. Vuelve al país, se enfrenta a Napoleón, que es quien le había permitido volver al país porque estaba convirtiendo a Francia en una dictadura. Y mientras tanto, Thomas Jefferson, presidente de Estados Unidos, lo llama para dirigir un estado. O sea, un tipo con una capacidad de relacionarse y unas ganas de llevar adelante una república tremendas. Sin embargo, Lafayette estaba frustrado por cómo se apagaba la llama de la libertad de Francia. Y cuando Bonaparte se declara emperador Napoleón, Lafayette ve todos sus sueños tirados a la basura. Él ve como el legado final de la revolución que él inició no era la libertad y la igualdad, sino una despiadada dictadura militar, que buscaba quedarse con una conquista global. Decide escribirle a Jefferson, pese a que la propuesta era muy tentadora de ir a un país republicano como Estados Unidos, y le dice: mi presencia en Luisiana parece que podría ser útil. Estoy no menos emocionado que hace 30 años con la idea de seguir el progreso de la libertad americana en el continente. Servirle, ya sea como magistrado, como misionero, como soldado, haría que mi vida sea tan feliz como el principio. Sin embargo, en este momento no puedo abandonar mi tierra natal. No puedo admitir que la causa de la libertad está perdida en Francia. Irme en este momento sería repugnante para mi naturaleza esperanzada. No puedo entender cómo, sin estar obligado a hacerlo por una fuerza material, dejaría esta tierra, por desventajosa que pueda parecer, y menos aún, cómo podría abandonar la menor esperanza. Me digo a mí mismo que yo, promotor de la revolución, no debo reconocer la imposibilidad de verla restablecida en sus verdaderas bases, la de una libertad justa y generosa, como es la libertad americana. Así que Lafayette juntó todas sus fuerzas y decidió ponerse a trabajar. Unas semanas más tarde moriría su esposa, Adrienne. Su muerte le golpeó muy duro a Lafayette. Sin embargo, como le había prometido a su mujer que no se iba a volver a involucrar en política, ahora eso ya no estaba sobre la mesa. Su mujer ya no estaba y decidió que tenía que volver a recuperar la libertad por la que tanto había luchado. Mientras tanto, Napoleón empezaba su decadencia. Había intentado invadir Rusia y había perdido a manos del zar. Cuando el zar invade París, le ofrece a Napoleón una tregua y le permite exiliarse, dándole la posibilidad al pueblo francés de elegir un nuevo gobernante. Napoleón se iba a exiliar a la isla de Elba y se suponía que este destino era suficientemente cómodo para disuadirlo de regresar y arriesgarse a castigos más severos. Y cuando se va Napoleón, empiezan a surgir las preguntas. ¿Qué iba a venir? ¿Qué gobierno iba a tomar esa papa caliente que era Francia? Recuerden de dónde venía Francia. Una monarquía que duró muchísimos siglos. Después había sido derrocada por una revolución en la cual habían subido los jacobinos y habían instaurado una revolución sanguinaria que había proscrito a muchos de los que originalmente habían planeado una revolución y tener una república. Después había venido Napoleón y había iniciado una dictadura. Ahora, sin Napoleón en el terreno, había que decidir quién iba a tomar este país. Se decidió que la opción más segura era el regreso de la legítima dinastía Borbón.
es decir, que vuelvan los reyes. Así que el hermano de Luis XVI, el que había sido decapitado, vuelve como el nuevo rey de Francia, que en su primera proclama decide eliminar todos los vestigios de los últimos 19 años. Sin embargo, los Borbones no eran muy populares en Francia, por lo cual Napoleón, aprovechando esto, a los 10 meses decide retornar y toma nuevamente el gobierno francés. Napoleón le ofrece una tregua a Lafayette y le propone unirse a su gobierno. Sin embargo, Lafayette dice: soy un hombre del pueblo y solo por elección del pueblo saldré de mi retiro. Por lo cual Lafayette no permite que lo designen para ningún cargo político, pero dice que si era elegido, él iba a servir. Así que cuando se llama a elecciones de la Cámara de Representantes, Lafayette es votado por la mayoría en su distrito y vuelve nuevamente a la arena política. Napoleón, en este segundo mandato, no iba a durar mucho. Un año más tarde, Napoleón es derrotado por los ejércitos extranjeros e intenta, frente a las asambleas, solicitar más poder. Sin embargo, las cámaras le rechazan la posibilidad de declarar una emergencia nacional y finalmente termina siendo depuesto del trono. Lafayette, que nuevamente es elegido en las cámaras, es reivindicado por el nuevo rey, también de la dinastía Borbona, que vuelve a Francia y lo nombra comandante de las fuerzas. Lafayette finalmente volvía a su antigua posición, recuperaba su poder. Para 1830, Lafayette estaba nuevamente en un estado de gracia. Un joven, Alexandre Dumas, no sé si le suena, el escritor de Los Mosqueteros, escribió: la unanimidad de los gritos de ¡Viva Lafayette! Demostró que el hombre de 1789 no había perdido, en 1830, un ápice de su popularidad. El hombre, a quien la libertad consagró como rey del pueblo en 1789, se encuentra a sí mismo como rey del pueblo en 1830. Lafayette se mantuvo activo en política hasta 1832 y 1833. Continuó impulsando reformas liberales y patrocinando una variedad de causas filantrópicas y caritativas. Y también empezó a reflexionar sobre su vida y su carrera. En julio de 1832 escribió una breve justificación autobiográfica de la vida de un hombre que vivió en dos mundos, al servicio de 3 grandes revoluciones. Y dijo: durante el transcurso de mi larga vida, desde que entré en el mundo bajo el reinado de Luis XV, mis compatriotas han pasado por tantas condiciones, prejuicios y opiniones diferentes que para merecer elogios o culpas por haberme mantenido siempre igual, me he resignado a sucesivas críticas, contradicciones y a veces a una especie de aislamiento al que la gente después acudió en grandes oleadas para encontrarme. Cuando mis profesiones y designios republicanos, llevados a cabo en el 89, fueron vistos por primera vez en la alta sociedad, en las cortes de Francia y otras como utopías agradables pero inadecuadas para Europa, ya había mucha gente que antes de la revolución no tenía idea de la libertad. Y sin embargo me proscribieron por querer detenerme. Durante años a Lafayette la gente le decía que iba demasiado lejos. Sin embargo, cuando tuvo éxito, surgió un montón de gente nueva que lo criticaba por no ir lo suficientemente a fondo. Lafayette continuó: en mi prisión, en lugar de extasiarme como todos los demás republicanos de Europa por el magnífico golpe de Estado, preferí seguir proscrito antes que aprobar la violación de los derechos civiles y políticos, que bajo el pretexto de salvar la Constitución le asestó un golpe fatal. Lafayette iba a morir el 20 de mayo de 1834. A medida que la noticia de la muerte de Lafayette se extendió, el héroe de los dos mundos fue elogiado en ambos lados del Atlántico. John Quincy Adams pronunció en la Cámara de Estados Unidos el siguiente discurso: declararlo uno de los primeros hombres de su época, y aún no le habrás hecho justicia. Donde, entre la raza de simples mortales, se encontrará uno que como benefactor de su especie reclame precedencia sobre Lafayette. Lafayette no descubrió nuevos principios de política o de moral, no inventó nada en ciencia, no reveló ningún nuevo fenómeno en las leyes de la naturaleza. Nació y fue educado en el más alto orden de la nobleza feudal, bajo la monarquía más absoluta de Europa, en posesión de una fortuna tremenda y dueño de sí mismo y de todas sus capacidades en el momento de alcanzar la madurez. El principio de justicia republicana y de igualdad social se apoderó de su corazón y mente, como si hubiera sido inspirado desde lo más alto. Se dedicó a sí mismo, a su vida, a su fortuna, a sus honores hereditarios, a su ambición desmesurada, a sus espléndidas esperanzas, todo a la causa de la libertad. En Gran Bretaña, el filósofo liberal John Stuart Mill dijo: aquellos que no podían encontrar otro defecto en su carácter lo acusaban de vanidad.
Ojalá hubiera más personas en el mundo cuya vanidad fuera del mismo tipo. Nunca podríamos imaginar un hombre al que dos grandes naciones adoraron casi como un dios, mientras él estuvo muy poco intoxicado por esta elevación. Nunca dudó en confesar un error, nunca se avergonzó de corregir un paso en falso, nunca falló, cuando la ocasión lo requería, en sacrificar para el bien de su país no solo su ambición, su fortuna, su libertad y su seguridad personal. El otro que opinó sobre la muerte fue Samuel Morse, el fundador del código Morse, ¿no? Que propuso un brindis en honor a Lafayette y expresó: Lafayette fue el héroe que dos mundos reclaman como suyo. Sí, él pertenece tanto a América como a Europa. Es nuestro conciudadano y la voz universal de nuestro país clamaría en nuestra contra si no manifestáramos el interés de nuestra nación en su persona y carácter. Hay algunos hombres, continuó Morse, que desearían dirigir la opinión pública y son como boyas en aguas con mucha marea. Flotan de arriba hacia abajo según la corriente se mueva de un lado para otro. Si preguntás en una emergencia dónde están, no podemos decírtelo. Primero, debemos consultar el almanaque. Debemos saber en qué fase está la luna, hacia dónde sopla el viento, la hora de la marea, y entonces quizás adivinaremos dónde los encontrarás. Pero nuestro invitado no pertenece a esta clase. Es una torre en medio de las aguas. Sus fundamentos están tallados en rocas. No se mueve con el flujo de la corriente. La tormenta puede acumularse. Las aguas pueden subir e incluso azotarlo por encima de su cabeza, o pueden descender a sus pies. Aún así, él permanece inmutable. Conocemos su visión y su orientación, y con la mayor confianza señalamos dónde estaba hace 56 años. Está allí ahora. Los vientos pasaron a su lado, las olas golpearon su alrededor, las nieves del invierno se posaron sobre él, pero aún está allí. Por lo tanto, les pido que brinden conmigo en honor al general Lafayette. Salud y despedida. Bueno, esto fue un poco la historia del Marqués de Lafayette en este episodio especial, porque para mí fue un libro muy distinto, pero muy interesante. Y acá me quedo con algunos aprendizajes de él. En primer lugar, recuerdan el ¿por qué no? Ese espíritu aventurero de ir hacia lo desconocido con tal de tener una aventura y con tal de vivir una vida distinta. El segundo aprendizaje que me llevo de él es esta capacidad de nunca darse por vencido. El tipo ya había conquistado América, ya había logrado la revolución, se vuelve a Francia y empuja la revolución de su propio pueblo. Y aún así, cuando lo proscriben y cuando lo mandan a otro país, vuelve y siempre vuelve a intentar recuperar la democracia, si le podemos llamar democracia a lo que se vivía en esa época, pero siempre intenta volver al ideal de república. Él nunca se da por vencido con su causa. Lo tercero es esto de la causa, ¿no? Esto de tener una causa y perseguirla constantemente. Y para mí esto es muy interesante, porque hay dos tipos de emprendedores. Las personas que buscan armar un negocio simplemente para ganar plata y las personas que buscan armar un negocio porque buscan una causa, persiguen algo más grande. El Marqués perseguía siempre su causa, ya sea la revolución, el abolir la esclavitud, la búsqueda de los derechos y libertades e igualdades, por lo cual me pareció una persona mega interesante. Y finalmente, su fidelidad a las causas. Como decía Morse en el discurso de cierre, él nunca cambió sus convicciones. Él siempre fue determinado y siempre se mantuvo firme con lo que creía. Y eso le ganó el enfrentamiento con los jacobinos, le ganó el enfrentamiento con Napoleón, pero nunca se dio por vencido. Él siempre siguió empujando sus valores y sus convicciones. Aprendizajes interesantes para mí de una persona mega interesante, del héroe de dos mundos, del Marqués de Lafayette. Si quieren seguirme en redes, pueden buscarme en X como @Julián_Bender o como en Instagram como jbenderk. Nuevamente les recuerdo, si pueden, déjenme su voto positivo, califíquenme, recuerden nuestro pacto de caballeros y espero que este episodio les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.